Vamos a hablar de salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Un tema que seguramente les dará esperanzas a muchas personas. Hay un último avance en la investigación sobre el dolor crónico. Sí, efectivamente, es muy esperanzador y muy informativo. También se trata de la investigación de un equipo estadounidense que publicó sus resultados en Nature y que lograron hacer un mapeo, digamos, de cerebro de pacientes de dolor crónico. Lo que hicieron fue implantar con cirugía unos electrodos en 2 regiones del cerebro, solamente en 4 personas. Por lo tanto, también tener en cuenta que es un estudio de dimensiones muy pequeñas todavía. Estos sensores los implantaron en 2 zonas del cerebro, la llamada corteza cingulada anterior, que es la que está en azul en el gráfico, y en amarillo la corteza orbitofrontal, que son 2 zonas que están relacionadas con la regulación de conducta social, sobre todo también con la toma de decisiones o con el procesamiento de sensaciones como la sorpresa o como el miedo. Y gracias a esto lo que pudieron hacer es monitorear la actividad cerebral de estas personas durante su día a día. No que los pacientes vayan al laboratorio, tomen un escáner o tomen estos estudios, sino que a lo largo de sus días, de su cotidianidad, puedan ver cómo funciona el cerebro y especialmente en esos momentos en los que aparece el dolor crónico. Gracias a estos datos encontraron varias cosas. Primero, y es importante, que los circuitos cerebrales de cada uno eran distintos, ¿no? Cada paciente tenía su propia huella, digamos, en cómo experimentaba en el cerebro su dolor. Segundo, que se podía predecir, y esta quizás es la parte más importante, el dolor gracias a los sensores, sobre todo en la zona amarilla, en esta corteza orbitofrontal. Y también pues, pudieron concluir que realmente son circuitos muy distintos los del dolor crónico a los del dolor puntual. Es decir, no mueven las mismas cosas en nuestro cerebro cuando te quemas, por ejemplo, al coger algo muy caliente, que este dolor crónico que aqueja a tantas personas. Bueno, ¿cuál es la importancia que pueden tener estos resultados para la vida práctica de las personas? Pues para la vida práctica probablemente todavía falte mucho, pero sí es un primer paso hacia una investigación más en profundidad de una dolencia, ¿no? También es importante poder evaluar este dolor de formas objetivas, con estos marcadores, con estos sensores, que no solo sea una percepción subjetiva, que es como normalmente se suele medir el dolor crónico y que entraña pues, algunas dificultades a la hora de comprender bien la experiencia de una persona. También abre la puerta a posibles tratamientos. Si estos sensores que se pueden implantar sirven para medir, ¿por qué no pueden servir para regular? ¿No? Es un poco la pregunta de los investigadores, que igual, pues por supuesto, faltará mucha investigación por recorrer aquí y pues motivar más investigación en cuál es esta función de la corteza orbitofrontal, de esa zona que veíamos en esta regulación o en este procesamiento del dolor crónico. Además, es importante decir que toda investigación sobre esta dolencia es bienvenida, falta mucho por comprender, algo que además es muy complejo en el cerebro, siempre es difícil entender qué sucede, pero es una dolencia muy extendida. El dolor crónico, que se entiende como un dolor que persiste por más de 3 meses a pesar de tomar medicación, afecta entre un 18 y un 34% de la población. Es muchísimo, a pesar de que es difícil entenderlo precisamente por esa valoración subjetiva de la que estábamos hablando. Sigue siendo la principal causa de incapacidad en el mundo y tiene una carga de enfermedad altísima, y en adultos mayores la prevalencia puede llegar a superar el 50%, es decir, que está muy extendido. También importante las implicaciones sociales. Sabemos que el dolor crónico en Estados Unidos y en muchos lugares es la puerta de entrada, por ejemplo, a tomar opioides, ¿no? A tomar medicamentos que regulen el dolor crónico, que ayuden con eso, y a partir de aquí pues ya sabemos todos, ya conocemos la crisis que eso puede desencadenar si no se trata bien. No, claro, y este tema que cómo siente el dolor de 1 a 10 es absolutamente subjetivo. Es muy difícil de explicar, y también hay muchas personas que tienen problemas para comunicarse, ¿no? Que no tienen una comunicación fluida, y que ahí también puede ser muy complejo entonces hacerse entender. Y que todos sentimos dolor de diferente manera. Mar, vamos a hacer un cambio de tema. Pfizer ha dado noticias sobre un potencial fármaco para la pérdida de peso. Esto es absolutamente polémico, ya lo hemos hablado antes con otros medicamentos y sus consecuencias. ¿Qué pasa en el caso de Pfizer? Sí, le vamos dando seguimiento porque parece que son un tipo de medicamentos que están ganando mucha popularidad últimamente. En este caso vuelve a ser un medicamento inicialmente pensado para la diabetes, y la farmacéutica está intentando ver si se puede pues renovar, digamos, como un medicamento para perder peso. Según el estudio que se publicó, que es un estudio en fase 2, es decir, que todavía faltaría 1 antes de la comercialización, se dieron varias dosis distintas a los pacientes, y en las dosis más altas, la de 80 miligramos y la de 120 miligramos, vieron que sí tenía un efecto diferente respecto a las personas que estaban tomando placebo, es decir, que sí las personas estaban perdiendo peso a raíz de tomar este medicamento. Al cabo de 16 semanas aproximadamente, es decir, unos 4 meses, las personas que tomaban 80
80 miligramos habían perdido unos 2 kilogramos de peso, las personas que estaban tomando la dosis más alta de 120 miligramos, más de 4 kilogramos de peso perdidos en 4 meses. Estos resultados los ponen en un lugar parecido a los fármacos que ya hemos hablado aquí de Novo Nordisk, como Wegovy o como Ozempic, que ya se están comercializando para perder peso, ¿no? Y la diferencia, en cambio, es que la opción de Pfizer son unas pastillas orales, pero funcionan de una forma muy parecida, que al final es un medicamento para controlar el azúcar en sangre, diseñado al menos inicialmente para eso, también tiene el efecto de suprimir el apetito, a partir de ahí es que se produce la pérdida de peso, pero también importante decir que hay unos efectos secundarios de los que Pfizer tampoco escapa, que son náuseas, vómitos o diarreas, porque de todo el tránsito intestinal, digamos, que se ve afectado por tomar este medicamento. No, pues es que todos aspiramos a bajar el azúcar en la sangre, pero no de una manera repentina y sin ver las consecuencias más adelante. Pero parece, a pesar de todo, que estos medicamentos están de moda, Mar. Están arriesgadamente de moda, por decirlo de forma suave, Ángela, la verdad. Las farmacéuticas están a toda máquina desarrollando medicamentos parecidos a estos porque se cree que en 10 años este mercado, el mercado de los fármacos para perder peso, puede mover unos 100.000 millones de dólares en la próxima década. Entonces, digamos que hay aproximadamente una decena de farmacéuticas, entre ellas Pfizer, Novo Nordisk, Eli Lilly, que están corriendo para poder hacerse, ¿no?, con una parte de este mercado pues tan cuantioso y tan apetitoso también para una empresa como una farmacéutica, ¿no? Esto sucede además después de haber visto el éxito que está teniendo Wegovy o Ozempic, que se está popularizando a través de redes sociales, de personas famosas que lo están tomando para perder peso de forma rápida. Solo ayer, para poner un ejemplo, las acciones de Pfizer subieron un 4% después de que se vieran, ¿no?, los resultados positivos que estaba dando, positivos para ellos, que estaba dando su medicamento. Sabemos además de eso, que va a dar mucho dinero porque vivimos en un mundo al final donde clasificamos a las personas a través del índice de masa corporal, ¿no?, sobrepeso, obesidad, asumiendo entonces según en qué categoría caiga esa persona, si es una persona está sana o está enferma. Y también hay un discurso muy extendido que en esta sección de salud siempre hemos intentado problematizar alrededor de que el sobrepeso en sí ya es una enfermedad y que al ser una enfermedad debe ser tratada, ¿no? Esta es la concepción general que existe hoy en día y, por lo tanto, un medicamento que pueda tratar una enfermedad cuando lo entendemos así, pues por supuesto va a ser muy popular, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el problema, vamos a ver qué sigue pasando y, como siempre, por supuesto, lo vamos a ir explicando aquí. Y ojo con caer en capitalizar el sufrimiento de las personas y la gordofobia. Como siempre, gracias, Mar. Muchas gracias, Ángela.